¿Qué lleva a alguien a asesinar a más de 600 chicas inocentes? La respuesta puede ser la más rota motivación en la historia humana, la vanidad. En la Hungría del siglo XVI, vivió una de las aristócratas más poderosas de Europa. Ella era relacionada con reyes, controlaba grandes estados y comandaba a cientos de servidores. Ella tenía todo lo que la riqueza podía comprar, excepto lo que más quería, la juventud eterna. Así que decidió tomarlo por fuerza. Durante más de 2 décadas, esta mujer sistemáticamente torturó y mató a chicas jóvenes. Convencida de su sangre, guardó el secreto para detener el tiempo. Sus servidores se convirtieron en asesinos, su castillo se convirtió en una casa de asesinatos, y sus víctimas se convirtieron en ingredientes en el régimen más horrible de la historia. Ella creía que podía alcanzar la belleza inmortal por bañarse en sangre virgen. Su nombre era Elizabeth Bathory, y casi se fue con el hecho de convertirse en el asesino más roto de Europa. Elizabeth Bathory nació en privilegio en 1560, pero su infancia era nada más que normal. La familia Bathory era una royalidad hungariana con una reputación oscura. Estaban conocidos por su crueldad, sus esquemas políticos y sus mentes instables. Varios miembros de la familia ya ganaron reputaciones como reyes sadísticos que disfrutaban de torturar a sus sujetos. Básicamente, ser horrible fue el negocio de la familia. La joven Elizabeth creció en Axe Castle, rodeada de luxuria y violencia en igual medida. Su familia no solo gobernaba sus tierras, sino que los terrorizaba. Las execuciones públicas eran entretenimiento, la tortura era justicia, y la crueldad era considerada fuerza. La brutalidad de la familia Bathory cambió completamente. A los 11 años de edad, Elizabeth fue convocada a Ferenc Natasti, un comandante militar hungariano conocido como el Noui Blanco. Pero aquí es donde las cosas se disturban. Incluso en su infancia, Elizabeth ya estaba mostrando señales de su futura brutalidad. Reportablemente, ella observaba las ejecuciones con fascinación, estudiando la cara de los prisioneros muertos con una intensidad que desataba incluso a los soldados. Mientras que otros niños jugaban con perros, Elizabeth aparentemente estaba tomando notas mentales sobre formas creativas para causar sufrimiento. El casamiento con Nadizhdy en 1575 cerró su destino. Estaba frecuentemente lejos de luchar contra las guerras otomanas, dejando a Elizabeth sola en su castillo remoto con un poder ilimitado sobre cientos de servidores y pasajeros. Nadizhdy el mismo era notorioso por su crueldad en el campo de batalla. Impugnaba a los enemigos capturados y los dejaba morir lentamente. Algunos historiadores creen que le enseñó a Elizabeth técnicas de tortura nuevas durante sus visitas a casa. ¡Qué pareja romántica, verdad! La mayoría de las casas nuevas intercambiaban recetas. Estas dos intercambiaban métodos de infligir el máximo dolor. Pero Elizabeth no estaba solo aprendiendo de su marido. Estaba innovando. Mientras que la crueldad de Nadizhdy era táctica, la de Elizabeth era personal. Empezó a experimentar con métodos de tortura en sus propios servidores, afirmando que eran punimientos por infracciones menores. Una placa bajada podría resultar en horas de agonía. Una llegada tarde podría significar la muerte. Hablan de tener estándares de trabajo imposibles. Sus servidores no podían escapar o reportar a ella. Estaban esencialmente prisioneros en un castillo remoto, a miles de cualquier autoridad que se preocupara por su bienestar. Elizabeth había creado el laberinto perfecto para el sadismo. Y ella estaba solo empezando. Cuando Ferenc Nadizhdy murió en 1604, Elizabeth finalmente fue libre de perseguir sus impulsos más oscuros sin ninguna supervisión. Ella era de 44 años, rica más allá de la medida y completamente insuperable. El verdadero horror estaba por empezar. El castillo de Seite se convirtió en la casa de terror de Elizabeth, pero lo que sucedió dentro de esas paredes era tan sistemático y calculado que lo que hacía era hacer que los asesinos modernos parecieran amatueros. Elizabeth no solo mataba a los asesinos. Ella tenía un sistema de reclutamiento. Sus servidores viajaban a las aldeas alrededoras, prometiendo trabajos a las niñas de pesca como maestras en el castillo. El bien pago, las casas cálidas y los platos regulares eran luxurios raros para las pocas familias.
Los padres le agradecían a los reclutadores de Elizabeth por dar a sus hijas esas oportunidades. Estas niñas no sabían que estaban caminando en una caja de muertos. Una vez dentro de las paredes del castillo, no había salida. El castillo se sentaba en una cima remota, rodeado de bosques densos y guardias loyales. Incluso si alguien lograba escapar, ¿a dónde podrían ir? Elizabeth controlaba todo desde miles de kilómetros. La sala de tortura era el maestro de la crueldad de Elizabeth. Ella la diseñaba especialmente con dispositivos que maximizarían el dolor mientras mantuvieran a las víctimas vivas lo más largo posible. Elizabeth inventó sus propios métodos. Forzaba a las niñas a quedarse desnudas en el nieve hasta que se congelaran, luego ponían agua hirviendo sobre sus cuerpos para ver que su piel se despegaba. Elizabeth era metódica. Mantuvo recortes detallados de sus víctimas, notando su edad, de dónde venían, y cuáles métodos de tortura funcionaban mejor. Estaba estudiando el dolor de la manera en que otros escolares estudiaban matemáticas. Los rituales de sangre comenzaron a ser pequeños. Elizabeth notó que cuando empujaba a un servidor y le trajo sangre, la piel donde la sangre tocaba parecía más suave. No importaba si esto era real o imaginado. Elizabeth se enamoró de la idea de que la sangre joven pudiera restaurar su juventud. Empezó a recogerlo en los baños, convencido de que había descubierto la fontana de la juventud. Su interior círculo de servidores se convirtió en acompañantes voluntarios. Ellos ayudaron a Elizabeth a torturar y matar, ya sea por miedo o porque realmente disfrutaron de la crueldad. Ellos ayudaron a secar la sangre, a disponer de cuerpos y a reclutar nuevas víctimas. Elizabeth había creado una fábrica de asesinatos con ella misma como la CEO de Carnage. El sistema de disposición era igualmente horrible. Los cuerpos estaban buscados en los baños del castillo, lanzados a los ríos cercanos o simplemente dejados en los bosques alrededor de Wolves. Elizabeth trató de los restos humanos como trapo de caza. Algunos estimados sugieren que más de 600 chicas murieron en Said Caso, pero el número real nunca será conocido porque Elizabeth era tan eficaz en hacer desaparecer a la gente. Elizabeth's growing obsession with her appearance and a twisted interpretation of medieval medicine made her addicted to bloodbaths. In the 16th century, blood was considered the source of life and vitality. Elizabeth took these ideas and warped them into something monstrous. She convinced herself that if drinking animal blood could cure illness, then bathing in human blood could cure aging. La transformación de la tortura ocasional a la herencia de sangre sistemática sucedió gradualmente. Elizabeth examinaba a sí misma obsesivamente en los espejos, buscando nuevos rincones o cabellos negros. Cada señal de la edad la llevó a las furias violentas. Empezó a mediar sus sesiones de tortura con sus rutinas de belleza, convencida de que la sangre más fresca sería más efectiva. Su método era asombrantemente preciso. Las víctimas serían suspendidas al revés y secadas como alimento. Elizabeth batía en la sangre cálida de inmediato, creyendo que el calor mejoraba sus propiedades para la juventud. Incluso tenía tablas especiales instaladas en sus habitaciones, diseñadas específicamente para estos rituales de sangre. Pero la obsesión de Elizabeth fue más allá de solo batir. Bebía la sangre de particularmente jóvenes víctimas, creyendo que funcionaría desde dentro de su cuerpo también. Mezcló la sangre con el vino y la consumió como una comunión rota. Algunos cuentos sugieren que incluso tenía pastillas de sangre preparadas por su cocina, convirtiendo el canibalismo en cocina. El aspecto psicológico era tan perturbador como el físico. Elizabeth creyó genuinamente que se estaba volviendo más joven. Sus espaldas eran especialmente hechas para desplazar su apariencia, y sus servidores estaban entrenados a constantemente complementar sus aspectos jóvenes. Ella creó un ecochamber de delusión, donde sus crímenes horribles parecían justificados por resultados imaginarios, como el Instagram de hoy. Las creencias de la sociedad medieval sobre la virginidad hicieron a las niñas perfectas objetivos. La sangre virgen era considerada la más pura y más poderosa. Elizabeth objetivó específicamente a las niñas de 12 a 18 años, creyendo que su sangre contenía la fuerza de vida más fuerte. Más joven la víctima, más potente se imaginaba que eran los efectos antiagir. Lo que hace esto aún más relajante es que Elizabeth no estaba sola en estas creencias.
Varios otros nobles europeos de la época practicaban rituales similares a la sangre, aunque ninguno lo llevó a su extremo. No se aprende esto en las clases de historia, pero Elizabeth Bathory esencialmente creó el templo para cada leyenda de vampiros que seguía. Su obsesión con la sangre, la juventud y la inmortalidad se convirtió en la base de centenares de historias de terror. Por más de 2 décadas, Elizabeth Bathory mató a cientos de niñas y casi nadie lo intentó detener. No fue porque la gente no lo sabía. Fue porque había construido el sistema de protección perfecto usando la riqueza, el poder y el miedo. La primera línea de defensa de Elizabeth fue su estatus social. Fue relacionada con el rey de Polonia, fue relacionada con la riqueza de Hungaria y controló territorios enormes. En Europa del siglo XVI, la nobilidad podía literalmente escapar del asesinato. Los vecinos no tenían derechos legales y sus muertes se consideraban daños propios al peor. Algunas cosas nunca cambian, aparentemente. Los oficiales locales eran comprados o asesinados en silencio. Elizabeth regularmente pagaba bribes a los jueces y líderes de la iglesia. Los que no podían ser comprados eran intimidados a través de amenazas o accidentes misteriosos. Varios investigadores, que se acercaron demasiado a la verdad, simplemente desaparecieron y todos comprendieron el mensaje. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en la cobertura. Elizabeth hizo donaciones enormes a los monasterios y iglesias locales, esencialmente comprando protección religiosa. Los priestos rehusaban investigar reportes sobre el castillo, afirmando que era la voluntad de Dios respetar la autoridad noble. Algunos incluso vindicaron las actividades de Elizabeth convencidos de sus contribuciones generosas de que era un cristiano devoto. Sus servidores se convirtieron en acompañantes desesperados a través de una combinación de terror y recompensas. Los que participaron en los asesinatos recibieron privilegios especiales y protección. Los que mostraban reluctancia enfrentaron la tortura o la muerte ellos mismos. Elizabeth creó un sistema de lealtad donde quedarse silente significaba sobrevivir y hablar fuera significaba asistir al número de víctimas. La red de disposición se extendió mucho más allá de las paredes del castillo. Elizabeth tenía arrancamientos con locales excavadores, motocicletas e incluso algunos líderes de la aldea para ayudar a conceder evidencia. Los cuerpos estaban escondidos en múltiples lugares, lo que lo hizo imposible estimar el verdadero costo de la muerte. Algunos se burlaron en tierra consecrada usando documentos de la iglesia forjado. Las conexiones familiares proporcionaron el árbol final. La hermana de Elizabeth era la cardenal András Vásely, una de las figuras más poderosas religiosas de Hungría. Su hermana tenía posiciones importantes en el gobierno. Cuando hubo rumores sobre los oficiales de alto nivel fueron rápidamente suprimidos por la influencia de la familia. El nombre Vásely cargaba más peso que cientos de vidas de pasajeros. Pero el sistema de protección de Elizabeth tenía una debilidad fatal. Se volvió inconsciente. A medida que pasaron los años, empezó a aterrizar a chicas de familias minoras y nobles, no solo pasajeros. Estas familias tenían conexiones, estando legal y los recursos para exigir investigaciones. Cuando sus hijas aristocráticas empezaron a desaparecer, incluso la riqueza y estatus de Elizabeth no podían silenciar la agresión creciente. Esas familias no podían ser silenciadas con bribos o amenazas. Ellas tenían acceso a el rey Matías. La investigación comenzó con calma. El rey Matías ordenó a George Thurso, el vecino propio de Elizabeth y a la Palatina de Hungría, para investigar los rumores. Esto suponía ser otro cover-up, pero Thurso descubrió algo que lo asombró. La evidencia era desagradable, indeniable y absolutamente horrible. En diciembre de 1610, Thurso y sus soldados llegaron a Chet Castle sin anunciar nada. Lo que encontraron en el interior era una imaginación desagradable. Cuerpos frescos se escondían en todo el castillo. Los dispositivos de tortura aún estaban cubiertos de sangre. Las paredes estaban pintadas con décadas de carnaje. En los duendes, descubrieron a chicas que aún estaban vivas, pero horriblemente mutiladas, a la vez que casi se apuntaban a la vida. Los testimonios de los sobrevivientes y testigos pintaron una imagen de terror sistemático.
Anna Edviga, una de las pocas sobrevivientes, describió cómo Elizabeth rompía piezas de sangre de las chicas en sus cabezas y brazos. Pero aquí es donde la política impidió la justicia. Elizabeth estaba demasiado bien conectada para ejecutarla en público. Un trato expuso la corrupción que había protegido a ella durante décadas, implicando a oficiales de la Iglesia, autoridades locales e incluso a familiares reales. La monarquía de Habsburgo no podía afrontar ese tipo de escándalo. La solución era elegante y cruel. Los sirvientes de Elizabeth fueron ejecutados en público, torturados y quemados vivos para satisfacer la violencia pública. Pero Elizabeth misma nunca enfrentó un trato. En lugar, ella fue condenada a imprisionamiento de vida en su propio castillo, en una pequeña habitación con solo espacios para comida y aire. Elizabeth Bathory pasó sus últimos 4 años en total isolación, gradualmente volviéndose insana en su prisionero. Murió en 1614, sola y olvidada, pero incluso en la muerte evitó la justicia pública que las víctimas merecían. ¿La última insulta? Su familia mantuvo la mayoría de su riqueza y propiedades. El nombre Bathory sobrevivió, mientras los nombres de sus cientos de víctimas se perdieron a la historia. La Comtesse de Sangre se convirtió en el templo para cada leyenda de vampiros que seguía, inspirando siglos de historias de terror sobre aristócratas que alimentaban sangre humana para mantener la juventud eterna. Pero más allá de los monstruos ficcionales que inspiró, el legado real de Elizabeth es mucho más distorsionante. Ella demostró que la riqueza y el poder pueden proteger a casi cualquiera de casi cualquier cosa. Por más de 2 décadas, cientos de chicas murieron horribles muertes mientras las autoridades miraban de otro lado, y los sistemas que le permitieron sus crímenes casi no cambiaron después de su muerte. El aspecto más relajante de la historia de Elizabeth Bathory no son los baños de sangre ni las cámaras de tortura. Es lo normal que parecía a todos los alrededor de ella. La próxima vez que escuches de gente poderosa evitando las consecuencias de sus crímenes, recuerda a Elizabeth Bathory. Algunas cosas no han cambiado tanto como nos gustaría pensar. La historia tiene un modo de repetirse, especialmente cuando olvidamos sus lecciones más oscuras. ¿Qué otros monstruos históricos han estado ocultando en plena vista? Suscríbete para descubrir las verdades asombrosas que las personas poderosas intentaron ocultar para siempre.